Profesor, buenas noches compañeros. Me presento. Mi nombre, No Domínguez Bendezú, estudiante del Instituto San Francisco de Asís de la carrera de Electrónica Industrial. El día de hoy, en la materia de técnica de comunicación, presentaré un tema que de seguro les llamará la atención. Es más, al acabar la presentación, más de uno pensará más a fondo sobre el tema que se habló. Nosotros, estudiantes del Instituto San Francisco de Asís, ya somos graduados del colegio. Ya hablamos elocuentemente y redactamos textos muy grandes, sin dificultad, o algunos de nosotros tal vez ya se considera un escritor experimentado, que conoce bien las mañas de un texto, la estructura ideal de un artículo de blog y nunca olvida poner el punto final en un texto. Sin embargo, aunque esto sea cierto, el autocorrector, algunos de tus amigos o profesores continúan corrigiéndote y varios cambios en la versión final de tus textos. Si es el caso, cuidado, puede ser un viciado. Tranquilo, no estamos hablando de utilizar sustancias ilícitas o alguno por el estilo. Estamos hablando de los más grandes enemigos de cualquier texto, los vicios del lenguaje. Muchas veces no podemos verlo por nuestra cuenta, ya que están metidos en nuestro vocabulario y los usamos de una manera tan natural que parece correcta. En la presentación de hoy vamos a mostrarte algunos de los vicios más comunes entre los redactores y te ayudaremos a librarte de ellos. Antes de comenzar, debemos saber primero qué son los vicios del lenguaje. Un breve ejemplo sería: son las faltas que cometen ciertas personas en los códigos lingüísticos orales o escritos. Estos fallos dificultan la transmisión de ideas y por ende no permiten que se concrete el acto comunicativo. Un ejemplo de vicio del lenguaje es: yo sabía que pasaría algo así. Tal vez no notes que está mal escrito. No te preocupes, para eso están los siguientes ejemplos. Dicho eso, comencemos con uno de los más comunes: el barbarismo. Históricamente, los bárbaros eran los pueblos que se consideraban que no pertenecían a la civilización griega o romana, o hablaban su idioma. En el español, los bárbaros son las personas que no pertenecen a la norma culta, pero que son tan comunes que muchas veces no percibimos el error. ¿En qué consiste? Consiste en escribir o pronunciar mal las palabras debido a faltas ortográficas, errores de acentuación, cambios en la letra, vocablos impropios y palabras extranjeras innecesarias. Tipos: prosaicos. Son aquellos en los que se cometen vicios en la dicción o impropiedad en la forma de articular determinados sonidos. Ejemplo: yendo o yendo por yendo, del verbo ir. Jalar por alar. Insecto por insecto. Sintácticos. Son barbarismos sintácticos aquellos en los cuales se corrompe la concordancia, el régimen o la construcción de las palabras, oración o modismos. Por ejemplo, en relación a, en lugar de, en relación con, o con relación a. También en el barbarismo sintáctico se incluyen el queísmo y el dequeísmo. Más adelante hablaremos sobre estos dos vicios. Seguimos. Llama antes que vengas. En lugar de, llama antes de que vengas. Otro ejemplo: yo opino de que no es bueno, por yo opino que no es bueno. Ortográfico. Son aquellos que implican faltas a la norma de la correcta escritura y la formación de la palabra. Se da no solo con las palabras de la lengua propia, sino también con extranjerismos no adaptados a las normas gramaticales. Ejemplos: andé por anduve, del verbo andar. Dijiste por dijiste, del verbo decir. Descomponido por descompuesto, del verbo descomponer. Monstruo por monstruo. Ahora pasamos a otro tipo de vicio: queísmo. El queísmo es el uso incorrecto de que sin la preposición de. Ejemplo: llegó la hora que me lo digas, en lugar de llegó la hora de que me lo digas. Otro ejemplo sería: no cabe duda que María lo recibió, en lugar de no cabe duda de que María lo recibió. Siguiendo a este tipo de ejemplo, está el dequeísmo. El dequeísmo se considera como el uso inadecuado de la preposición de delante de la conjugación que. Es una de las fallas en los lenguajes más extendidas por Latinoamérica. Por ejemplo, él dijo de qué iría, por él dijo que iría. Se especulaba de qué sería así, por se especulaba que sería así.
Seguimos con otro ejemplo de los vicios del lenguaje. Solecismo. Este vicio del lenguaje se manifiesta en la inexactitud al momento de expresarse. Quien padece de solecismo carece de sintaxis y lógica al hablar o al escribir. Es común verlo presente en estratos sociales bajos donde no se tiene acceso igualitario o la educación. El solecismo es uno de los vicios más tropiezos generan en el acto comunicativo. Ejemplo: ¿qué hora es mañana? Por ¿qué hora es? Otro ejemplo sería: esto no debe ser así, se dijo para él mismo. Por esto no debe ser así, se dijo a sí mismo. Seguimos con el vulgarismo. Se considera como el uso incorrecto de frases o palabras por parte de gente que carece de cultura. Suele presentarse en la deformación de los términos usados al restar o sumar letras a estos. Ejemplos: qué bonito, por qué bonito. Interesante, por interesante. Por supuesto, por supuesto. Otro vicio sería el neologismo. Son vocablos usados por un gran número de hablantes de una lengua, pero que no están registrados formalmente en los diccionarios. Es común que estas palabras se encuentren en los subgrupos, que serían pequeñas comunidades o subculturas, siendo inventadas por las personas que lo conforman. Ejemplo: chanfles, que significaría que causa asombro. Bitcoin, que sería divisa virtual. Blogger, sujeto que tiene un blog. Seguimos con el arcaísmo. El arcaísmo. Este se presenta cuando se usan palabras en su modo antiguo para completar frases, habiendo palabras útiles más adecuadas para expresarse en el momento. Un caso muy común en las palabras romances, las derivadas del latín, es la inclusión del latismo al momento de expresarse, habiendo palabras perfectas del castellano que pueden ser utilizadas. Ejemplo: el currículum vitae está perfecto, en vez de el currículo vitae está perfecto. Otro ejemplo sería: lo alucé muy bien, en lugar de lo alumbré muy bien. Seguimos con un ejemplo más que sería: usted sabía que todo estaría bien, en lugar de usted sabía que todo estaría bien. Seguimos con el extranjerismo. Este es el tipo de caso en el que el hablante de una lengua alude a términos pertenecientes a otro idioma para comunicarse. Normalmente esto sucede cuando una persona hablante nativa de un idioma quiere sonar interesante ante un grupo al momento de expresarse. Ejemplos: what's up, por ¿qué pasó? Todo right, por todo está bien. Take aquello, por toma aquello. Seguimos con el pleonasmo. El pleonasmo se refiere al empleo innecesario de palabras en una frase, vocablos que se presumen existentes en un texto por mera lógica que están, causando redundancia. Algunos ejemplos serían: el viento invisible, por el viento. Sal para afuera, por sal de allí. Sube para acá, por sube acá. Seguimos con el vicio de muletillas. Este vicio en particular se refiere a las palabras que repetidamente acostumbran una cierta persona al tratar de comunicarse. Suelen manifestarse cuando no se tiene dominio del discurso o en momento de nerviosismo. Ejemplos: la casa era bonita, la cual tenía por la casa era bonita, tenía. Su nombre era Juan, cuyo significado, por su nombre era Juan, significaba. Otro ejemplo: si caminaba y corría y saltaba, por caminaba, corría y saltaba. Cacofonía. Este vicio se presenta cuando una persona al expresarse repite una sílaba o vocal de forma continua, resultando incómodo para los que lo escuchan. Aparte de la molestia que causa la repetición continua de los sonidos, este vicio tiende a dificultar el entendimiento de lo que se quiere decir. Ejemplo:
Mañana amará a Ana hasta hartar. Otro ejemplo sería, tanto molestan tantos tontos cuando uno solo tonto no tanto. Otro, oye otro oso solo. Otro ejemplo, Ara da la vara a Aarón. Eso sería un breve ejemplo de algunos vicios del lenguaje más resaltantes. Ahora una recomendación de cómo podemos evitar los vicios del lenguaje. Para poder evitar es pronunciar correctamente lo que decimos. Se debe pensar antes de expresar una idea. Igualmente se debe evitar escribir incorrectamente cuando nos estamos comunicando por las redes sociales y mensajes de texto, como por ejemplo, para ahorrar caracteres, escribimos pro en vez de pero, q en vez de que, entre otras palabras. Estas formas que se utilizan para la comunicación te conlleva a la mala interpretación de lo que realmente se quiere decir. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Y gracias a todos por escuchar mi presentación. ¿Grabaste?